Ahora, ¿tenemos sonido ahí? Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, queremos agradecer al Council of America, gracias Susan, a la Cámara Argentina de Comercio, gracias Jorge, por reunirnos todos los años en esta época, por generar este ámbito de trabajo con los principales actores económicos y políticos de la Argentina para discutir la coyuntura del año. Creo que esto es un indudable aporte que se ha venido verificando ya desde hace casi 2 décadas y que seguramente va a seguir haciéndolo. Hoy me toca a mí moderar esta mesa, que es una mesa muy importante. Esta tarea de moderación para mí supone una gran satisfacción porque he tenido el privilegio de compartir la banca con cada uno de los senadores y diputados que nos acompañan hoy. Y ha sido ciertamente en distintos momentos de la vida nacional, pero todos ellos han sido protagonistas de momentos importantes, en muchos casos históricos, que le tocó vivir al Congreso de la República en las últimas décadas. Así que celebro entonces que nos acompañen hoy, como fue anunciado, Graciela Camaño, Federico Pinedo, Julio Cobos, Omar Perotti, actores centrales del debate parlamentario de Argentina. Hemos estado durante toda la mañana recorriendo los distintos cambios de política que se están verificando en nuestro país a partir del 10 de diciembre. Los que se han hecho, los que están pendientes, los que se proyectan ser ejecutados. Me parece entonces que se hacía imprescindible esta mesa de parlamentarios para poder ver cuál es el rol del Congreso en esta etapa que cambia. Cuáles son los impactos que las nuevas políticas que se ensayan desde el Gobierno Nacional tienen en la agenda parlamentaria del Congreso argentino. Por eso yo quisiera hacer una pregunta general a los amigos que nos acompañan y pedirles una reflexión sobre esto y preguntarles cómo ven el rol del Congreso en esta etapa, cómo ven el rol del Congreso en el futuro inmediato de la República. Por supuesto, vamos a empezar por la diputada Graciela Camaño. Buenos días a todos, mis respetos y por supuesto mi agradecimiento a la invitación porque soy de los que valora enormemente la posibilidad del hablar. Supongo que por eso soy diputada nacional. Una primera queja, estoy en franca minoría. Nosotros que estamos en estos días en una campaña de paridad de género, reivindicamos la posibilidad de que haya más paridad también en este tipo de paneles tan importantes. Decirles que, bueno, el rol del Congreso está establecido por la Constitución, no hay mucho más para decir. El tema es qué sucede con la composición, en este caso, de la Cámara de Diputados y hasta dónde esa composición puede permitir o no que se plasmen proyectos políticos. En ese sentido, creo que la sociedad ha tenido la enorme capacidad después de 12 años muy particulares en la vida política de la Argentina, de poner al Parlamento en un lugar, por su composición, de posibilidades de participación activa en las decisiones de las cuestiones de Estado. Esto, por un lado, se puede visualizar como algo altamente positivo, pero por el otro lado, también requiere de un enorme esfuerzo político para la búsqueda de los consensos. Y entonces, si me preguntan a mí, que soy una vieja parlamentaria, no por la edad, sino por el tiempo de permanencia en el Congreso de la Nación, podríamos haber avanzado mucho más. Por lo menos es lo que nosotros sostenemos desde la fuerza política a la que pertenezco. Podríamos haber avanzado mucho más en algunos temas que son altamente sensibles y con una estrategia un poco más cuidada.
y la falta de avance en los temas también se pueden fortalecer, o por lo menos esto es lo que modestamente nosotros pensamos, desde la participación de la ciudadanía. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de recrear un Consejo Económico Social, una organización civil, por supuesto, calificada por el Gobierno Nacional, que permita que aquellos consensos que a veces no se logran en el Parlamento para que las leyes no sean solo medias sanciones, sino que sean sanciones enteras y se conviertan en leyes, sea empujada por la voluntad de la sociedad que pueda expresar sus intereses en ese ámbito de trabajo que nosotros creemos que está ausente. Nosotros, en ese sentido, tenemos el convencimiento de esa necesidad, de la necesidad de que, habida cuenta de las grandes dificultades con las que el actual gobierno se encuentra o se encontró al momento de iniciar la gestión, la experiencia en nuestro país nos ha demostrado que ese ámbito de participación social es absolutamente posible para empujar a la dirigencia política que tiene responsabilidad en el Parlamento al cumplimiento de una agenda conveniente para toda la sociedad. Desde nuestra fuerza política creemos que es indispensable resolver el tema energético, creemos que han habido errores importantes, advertimos en las últimas horas que hay vocación por parte del Poder Ejecutivo en resolverlo. Creemos que este tema es vital y es estratégico, no solo en aras de resolver los problemas de las pequeñas, medianas empresas y de las empresas en general, sino también porque creemos que hay un nicho de inversiones muy importante en el área energética que está perdiendo la oportunidad por la falta de reglas claras. Nosotros, en ese sentido, también creemos que una agenda parlamentaria tiene que tener un contenido de un alto voltaje en la lucha contra el narcotráfico. Este es un tema del que no podemos hacernos oídos sordos y allí hay una cantidad de normas legislativas que creemos que están ausentes de la discusión como prioridad en el Congreso. Creemos también que es altamente importante que establezcamos la solidez necesaria en el sistema y en el gobierno para avanzar seriamente en una reforma tributaria. No voy a abundar en detalles de por qué esto forma parte de la agenda necesaria. En el mundo empresarial lo saben sobradamente en cuanto son de alguna manera los más altos perjudicados a veces en este tema. Creemos, además, que es imprescindible avanzar en algo que vemos que también está ausente en la agenda parlamentaria, que es la calidad institucional. En este sentido, no alcanza con que nosotros hagamos alarde de una ley de acceso a la información pública. Creo que tenemos que avanzar en fijar reglas claras que tengan que ver con la independencia de los poderes, no porque en este momento no existe independencia de poderes. Creo que es un momento muy propicio en materia de independencia de poderes y esto está harto comprobado, sino porque es necesario establecer bases sólidas institucionales. Y en ese sentido nosotros creemos que podemos avanzar no solamente en Consejo de la Magistratura, sino también en algunas otras normas como decretos de necesidad y urgencia, etcétera, que en el pasado han sido los causantes de mucha frustración, no solamente para nosotros como dirigentes políticos, sino fundamentalmente para la sociedad. O sea que entendemos que hay una agenda que no está en el Congreso, que no está por lo menos en la cotidianeidad del Congreso, en donde por otra parte creemos que es imprescindible que ambas cámaras puedan sostener la misma agenda, que es algo que tampoco advertimos que ocurra.
Por eso, en ese marco, es que entendemos que es absolutamente necesario las posibilidades de la organización de la sociedad en lo que nosotros denominamos el Consejo Económico y Social, pero que la idea fundamental es poder orquestar y organizar la sociedad para que la sociedad también le marque a la dirigencia política la agenda de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela Camaño. Voy a darle la palabra ahora al senador Omar Perotti, de provincia de Santa Fe. Adelante, Omar. Bueno, muchas gracias. Hola. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que desde temprano he participado y creo que eso es bueno para tratar de hablar de mi provincia de Santa Fe, porque aquí hemos tenido, tanto en Horacio como en Juan Manuel, como la gobernadora Vidal, a tres expositores directos de las bondades de su provincia y de las posibilidades de invertir en su provincia. Y como senador de la provincia de Santa Fe, quiero sumarme plenamente a esa instancia y desde ese enfoque uno analiza la instancia legislativa. Soy senador de la provincia de Santa Fe, los senadores representamos a cada una de nuestras provincias y consideramos que tenemos un rol clave como garantes del federalismo. Y la posibilidad real de plasmarlo en una agenda legislativa, no voy a reiterar, coincido en gran parte en los planteos que Graciela hacía, pero siempre van a tener esa mirada desde nuestra óptica. Y fundamentalmente rescatar la disposición que se ha tenido desde nuestro bloque en el Senado en trabajar siendo plenamente conscientes del contexto internacional que aquí se describió, de la realidad de nuestro principal socio comercial como es Brasil, de la situación propia de nuestro país, sabiendo que la Argentina vive su periodo democrático más prolongado en su historia y claramente allí nuestro compromiso con la institucionalidad democrática y nuestro compromiso con la gobernabilidad política. Eso es lo que nos ha llevado a acompañar, fruto de mucho diálogo, muchas de las acciones que el gobierno planteó en el inicio. Y creo que cuando más diálogo hubo con el Congreso, el país quizá obtuvo sus resultados más positivos. Cuando esto faltó, así hablaba del tema tarifario, creo que los resultados los hemos visto. Por lo cual, creo que todos ustedes pueden tener una tranquilidad de que hay un Senado, un bloque mayoritario en el Senado, con la disposición plena de analizar la marcha de la Argentina con una visión de integración federal, con una integración que lo describía en parte el gobernador Urtubey, que se analizó desde el primer momento con el tema de la deuda y donde claramente la expresión fue acompañar ese proceso, sintiendo que había que regularizar esa situación de la Argentina, pero con un profundo objetivo de no repetir errores y de que ese financiamiento tenga el control del Congreso de la Nación, que ese nivel de endeudamiento tenga como destino la infraestructura social e infraestructura productiva y también el financiamiento a aquellos proyectos productivos que tengan la capacidad de generar dólares, capacidad genuina para poder hacer frente a esos niveles de endeudamiento. Consideramos que eso es clave y desde allí consideramos que eso tiene que tener una impronta federal en su distribución, en el impacto de la infraestructura en el territorio, en la misma definición de las políticas energéticas, en lo que entendemos es central para el arraigo de la población. Nosotros vemos desde nuestra provincia en particular cómo cuando provincias vecinas como Chaco, como Santiago del Estero incrementaron su inversión, elevaron sus posibilidades productivas y su expectativa de vida, también fue una buena noticia para la provincia de Santa Fe. Las migraciones hacia nuestras principales ciudades como Rosario
y Santa Fe tuvieron otro cariz. Arraigar, generar las condiciones que el federalismo puede posibilitar y nuestro rol en el Senado para que existan allí los plenos aprovechamiento de nuestras capacidades productivas en territorio, tiene que ser uno de los elementos centrales para integrar territorial y regionalmente a la Argentina y para equilibrarla poblacionalmente. Y otro de los temas centrales en esta instancia tiene que ver con la formación de la gente, tiene que ver con la capacitación y allí tiene que ver con la educación. La consideramos un elemento clave para los años por venir en la Argentina. Y creemos que esta Argentina sin duda es un muy buen lugar para invertir. Creemos y queremos, y en particular con el perfil de nuestra provincia, una Argentina líder agroalimentaria, líder agroindustrial, plenamente integrada en sus cadenas, con el pleno aprovechamiento de la capacidad de nuestro sector científico-tecnológico en los desarrollos que tienen que ver con semillas hasta la posibilidad de llegar con marcas argentinas al mundo. Realmente incorporar valor, aprovechar plenamente nuestra capacidad de generación de proteínas es un elemento central. Y en esto también se habló algo de nuestro rol y nuestra instancia. No solamente plantear aquellas cosas que están bien o que están mal, sino también alertar sobre algunas instancias y los tiempos. Creemos en esto que es fundamental saber que en algunos sectores productivos requiere de un tratamiento diferente. Lo decía el jefe de gabinete, no se pueden cambiar las reglas de juego de un día para el otro y el sector productivo lo tiene. Ha habido desarrollos importantes en inversiones en la Argentina, en muchos sectores y en nuestra provincia en particular, en los últimos años y que tienen que ver con sustitución de importaciones o han tenido que ver con un desarrollo de un mercado interno, con ese consumo. Muchas de ellas realizando procesos de inversiones positivos que no todas han culminado. Se habló aquí claramente de las deficiencias para poder avanzar en los últimos años con falta de financiamiento acorde para ese sector productivo que necesitaba seguir con su proceso de inversión. Ahora, si no somos claros en ese sector que se encuentra en un paso intermedio de acompañar su proceso final y no le damos las seguridades de que va a tener un plazo para completarlas y competir, corremos el riesgo de volver a cero. Corremos el riesgo de que por no resguardar a esos sectores en un análisis inteligente de qué productos ingresan al país, poder postergar un desarrollo importante de sectores industriales en nuestro interior del país con capacidad plena de arraigo de nuestra población. Entonces creemos que allí hay un rol de diálogo central en esto, porque se valora, y se lo habrá planteado, lo escuchamos al ministro Cabrera hablar del rol de las pymes y de ese valor importante que se le ha dado, enviando un proyecto que el Congreso de la Nación, aquí sí, creo que hemos trabajado las dos cámaras prácticamente común, teniendo una muy buena ley, porque todos tenemos claro que el grado de ocupación de nuestras pymes, más del 70%, se da allí. Y tenemos también, y somos muy conscientes, que esas pymes son las que lo pueden generar, son las que generan arraigo, pero tienen un vínculo muy fuerte. Más del 90% tiene su vínculo con un mercado interno. Y esa es una señal a cuidar en esta instancia de transición. Por eso creo que allí tenemos un rol en el marco normativo, en el marco legislativo propio, pero también y fundamentalmente como garantes del federalismo, traer nuestra impronta en la composición y en la discusión del Senado de la Nación de la realidad de nuestras provincias, con sus impactos sociales, con sus problemáticas productivas, pero también con sus expectativas de captar inversiones y de atraerlas a su territorio. Muchas gracias, Omar Perotti. Vamos ahora a escuchar, a invitar a hacer uso de la palabra al señor senador por Mendoza, Julio Cobos. Adelante, Julio. Gracias. Bueno, agradecido por la invitación de esta prestigiosa institución, a quienes me acompañan en la mesa, desde el moderador como los legisladores honran esta mesa, y el haber escuchado a mis antecesores me permite
quizás abrir la posibilidad de tener un discurso un poco más abierto que a la visión legislativa de un Congreso. Creo que el Estado, en este proceso de ordenamiento que se pretende encarar desde el gobierno que ejerce el ingeniero Macri a partir de diciembre, hay que ser muy claro en la responsabilidad de cada una de las jurisdicciones. El Estado tiene jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, y lo cierto es que lo que hemos tenido por ahí son las grises, y esto diluye la responsabilidad, genera competencia. Entonces, ¿qué mejor que aplicar un adecuado federalismo para que cada uno cumpla la función que tiene que cumplir conforme a lo que establece la Constitución y las cartas orgánicas o leyes que definen cada uno los ámbitos de competencia de esta jurisdicción? Pero sin duda que el Congreso Nacional tiene la posibilidad de salir de la coyuntura de los temas. La urgencia siempre la tiene el Poder Ejecutivo, y esto nos obliga a pensar no solo en las salidas coyunturales, sino también en las salidas de largo plazo, en las políticas de largo plazo. Y un legislador no puede estar ajeno a los problemas que tiene un país, porque debe contribuir desde la representación que le ha asignado la ciudadanía a ver cómo encara la solución de muchos temas que cada uno considera o puede considerar importante. Sabiendo y entendiendo que estamos transitando un nuevo escenario político, y esto se ha podido comprobar en los pocos meses, donde oficialismo y oposición ha podido construir a partir de un rol ubicado, racional, con sentido común, ha podido construir instrumentos legislativos que muchas veces necesita el Poder Ejecutivo, pero que otras veces responden a las inquietudes de cada uno de los legisladores en función de la representación que ejercen y en función de su voluntad o su visión para encarar determinados temas. Así que este nuevo escenario hay que aprovecharlo, no solo para medidas coyunturales, sino también para la salida que requiere nuestro país en muchos temas que no lo vamos a solucionar de un día para otro. Y voy a poner 3 claros ejemplos a efectos de ser concreto. Uno de los temas fundamentales que tiene la ciudadanía como problema es la seguridad. Obviamente que la vivimos, y ustedes ven en cualquier encuesta, encabeza ese tema. Nos hemos dedicado y a veces limitado a lo mejor a reformas del Código Penal o reformas de la justicia, que es importante, pero a mi modo de ver el tema de seguridad, donde incluye lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el delito común, tiene 3 herramientas que debemos abordar: la prevención del delito, el sistema judicial y el sistema penitenciario, porque ambos confluyen, no pueden estar aislados en función de brindar una política de seguridad. Así que mucha tarea tenemos por realizar en cada una de estas 3 áreas, y no esperar que solo el delito ocurra para que pueda ser esclarecido, que es fundamental, sino evitar que el delito ocurra, y sobre todo el delito transnacional, como es el tema del crimen organizado. De ahí que va a haber una gran tarea del Congreso de la Nación. El otro tema que sin duda preocupa a la ciudadanía es el económico. Es el económico que ha estado asignado, y el gobierno no lo ignora, y nosotros que representamos el oficialismo no podemos dejar de decir que estamos con problemas inflacionarios, con problemas de generación de empleo, con problemas de estancamiento de la economía, pero que sin duda se está dispuesto desde nuestro bloque, y con el acompañamiento obviamente de los otros bloques, a encontrar salidas de largo plazo para una solución de nuestra economía. Las variables económicas
que debe tener cualquier gobierno sensato y racional, sea de izquierda, de centro o de derecha, ya sabemos cuáles son y responden a cualquier Estado ordenado. Superávit fiscal, primario financiero, reservas del Banco Central, dólar competitivo, balanza comercial positiva, y yo agregaría algo que no hablamos, que es ahorro público y privado, que esto sí tiene que ver con las políticas de largo plazo. Si recuperamos esas variables económicas, el país solo se conduce a la inflación de un dígito. No se puede crecer ni desarrollar un país con una inflación superior a un dígito. No van a llegar las inversiones que esperamos. De ahí la labor del Congreso. Tenemos un gran desafío, la construcción de un presupuesto lógico, con variables racionales, sensatas, reales, de ingresos y de egresos, que vayan conduciendo y canalizando estas metas que perdimos para recuperar una economía de inversión, de producción y de generación de empleo. El último tema que me parece importante abordar, y ya con esto termino, es el tema de la educación, que poco se habla y poco lamentablemente discutimos en el Congreso. Y la verdad que es el tema central para salir de cualquier problema. La política educativa atraviesa transversalmente cualquiera de las políticas sociales que ustedes quieran contemplar. Llámese la seguridad, uno tiene la capacidad de discernir, otros no la tienen si no están bien educados. En la generación de empleo, el que venga a invertir va a buscar servicios, logística, infraestructura, pero va a buscar recursos humanos. Y creo que el sistema educativo nuestro tiene dos desafíos por delante, en los cuales el Congreso tiene mucho por hacer. Uno es el cumplimiento de la obligatoriedad, que hoy no se cumple. Hoy las leyes que tenemos decimos es obligatorio, pero resulta que la mitad de los chicos no termina el secundario. No sabemos si un chico está en la escuela o está en la calle. Por eso insistimos, y hay un proyecto que estamos discutiendo, que bueno, lo estamos consensuando, que por ahí se malinterpreta. Y es ahí donde el Estado sí se tiene que meter para saber si un chico está en la calle. Eso es un delito, tiene que estar en la escuela. Y hoy no sabemos si los chicos cuántos están, se inscribieron, cuántos no, cuántos abandonaron. A ese chico que no está en la escuela hay que ir a buscarlo. Entonces tenemos que generar un instrumento, y creo que ha sido planteado a través del Ministerio de Modernización, pero esto es un aporte legislativo. Y la calidad de la educación. La calidad de educación, podemos discutir nuevas leyes, así como se discutió la ley de financiamiento educativo, con metas y con cumplimiento. También debemos llenar de contenido una educación que fue perdiendo en materias de formación, que se fueron generando materias informativas, pero a costa de la disminución de horas de historia, de geografía, de lenguas, de matemáticas, de física, que son las materias que forman a nuestros chicos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Vamos ahora entonces a escuchar al senador Federico Pineda. Federico, adelante. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, esta es una buena mesa, porque es la mesa de la gobernabilidad, que es un tema que en la Argentina cada tanto se menciona. Habrán oído ustedes las exposiciones de los señores legisladores y verán cómo en esas exposiciones están los temas centrales de una Argentina de largo plazo. Entonces, el hecho de recuperar el largo plazo como una de las variables centrales que orienten la acción de los poderes democráticos es una muy buena noticia en la Argentina. Me toca representar al oficialismo, igual que Julio, y entonces querría dar algunas pautas de cuál es la mirada del gobierno en este momento histórico. En primer lugar, me parece que es muy importante darse cuenta de que el gobierno, la acción de gobierno, lo que busca es
la expansión económica y no el achique económico. Esto es muy central. El gobierno tiene una convicción que creo que es compartida por el sistema político, que consiste en pensar que los problemas serios que tiene la Argentina no se van a solucionar si no se expande la producción, la economía, la igualdad social, las oportunidades en la Argentina, porque en la medida que haya expansión, esos problemas que hoy parecen insolubles se transforman en manejables por haber perdido peso relativo en el conjunto de lo que es nuestro país. Y si no se genera esa expansión, esos problemas no se van a poder solucionar. Me estoy refiriendo a temas numéricos, como puede ser el déficit o puede ser la inflación, a otros temas de comportamiento social, como los de la seguridad o los de la educación. El presidente es un presidente que está dispuesto a encabezar un proceso de transformación en la Argentina. Este no es un gobierno que viene a solucionar un problema de una tarifa de un servicio público o a bajar un punto de inflación. Este es un gobierno que cree que la Argentina tiene problemas serios y que lo mejor para afrontarlos es decir la verdad y pagar el costo de decir la verdad. Entonces, si tenemos 30% de inflación, 30% de pobreza, teníamos un dólar muy devaluado, teníamos una situación de tarifas absurda que no cubría el 10% de los costos a veces de la producción de los servicios. Teníamos una educación de mala calidad, teníamos una situación de inseguridad importante, muy afectada por el narcotráfico. Entonces, todo eso son problemas que obviamente exigen una gestión transformadora. Y lo bueno que me parece que está sucediendo es que exista esta mesa, porque nuestro gobierno es un gobierno con una fuerte minoría en las dos cámaras del Congreso, en particular en el Senado, y eso exige gradualidad, exige consenso, y eso genera sustentabilidad y sostenibilidad de las políticas en el tiempo. Entonces, esto sí es una buena noticia para el futuro de la Argentina, para la posibilidad de invertir en la Argentina, que ustedes pueden cotejar con las exposiciones que acaban de escuchar. Es curioso que haya sectores de la sociedad que crean que todo está yendo para mal y otros que veamos que no, que estamos haciendo cosas que nos ponen en un buen camino, como sociedad, no como gobierno. Hay gente que piensa que estamos buscando el ajuste, la expulsión de los sectores más necesitados, el achique económico. Y la verdad es que las medidas que ha ido tomando la Argentina, con consensos en el Parlamento, han ido por el camino contrario. La solución de todo el problema de los juicios de los jubilados, la solución del problema para no generar nuevos juicios en el futuro, que va a requerir una erogación extremadamente importante a partir del año que viene, eso no es disminuir el consumo, sino que es aumentar el consumo. Y pasa, bueno, en todo caso después podemos profundizar ese tipo de medidas concretas, pero el gobierno claramente lo que pensó es, tenemos un año para generar los equilibrios que le permitan a la Argentina crecer sostenidamente, para poner las cosas en orden y en funcionamiento virtuoso, para generar confianza en la Argentina. Y ese año es el que estamos viviendo, que es un año muy duro,
pero es un año que ha tenido muchos éxitos. Es un año en que se ha arreglado el problema del financiamiento, con el tema de la deuda por un lado y con la repatriación de capitales que vamos a ver en la última parte del año que tenemos que afrontar. Es un año en el que se ha dado una señal muy clara de independencia del Poder Judicial con la designación de 2 ministros independientes y prestigiosos en la Corte Suprema. Es un año en el que se ha tomado medidas de disminución de impuestos para aumentar la producción en el interior de la Argentina, en una redistribución territorial de la riqueza que es importante, y con la ley de pymes, que ha sido fruto del consenso y de mucho trabajo conjunto para expandir la economía el año que viene, y que tiene algunos temas pendientes, que voy simplemente a decir los títulos para terminar. En primer lugar, ya que estamos hablando de temas económicos, cómo incorporar a la colaboración del sector privado con el sector estatal para desarrollar de una manera más potente las inversiones en infraestructura y en servicios de la Argentina. Es una ley que estamos empezando a tratar en el Senado. En segundo lugar, cómo ser serios en materia de cómo se utilizan los recursos de los argentinos en el presupuesto nacional. Esto es un consenso que se está empezando a elaborar y que va a tener su reflejo en el presupuesto nacional que ingresa en septiembre al Congreso. En tercer lugar, el tema de la energía, que mencionó muy adecuadamente la diputada Camaño. Y en cuarto lugar, el paquete de leyes vinculados al control del crimen organizado, que va a tener sanción en esta última mitad del año. Sobre esas bases, nosotros creemos que el año que viene es un año de baja inflación, de mucha inversión y de mucho crecimiento y generación de empleo. Y eso, si efectivamente es así, lo habrán logrado el conjunto de los argentinos, dándose cuenta de que hay que integrar lo diverso, porque la Argentina es más grande que cada uno de nuestros sectores. Muchas gracias. Gracias, Federico. Vamos a empezar a conversar entonces unos minutos. Habrán notado todos que los 4 panelistas han mencionado el concepto del diálogo en Argentina. El senador Perotti dijo cuando hubo más diálogo en el Congreso, las cosas fueron mucho mejor. Yo quisiera preguntarle a Graciela Camaño, que es una protagonista indiscutible en las sesiones del Congreso argentino, que habla y dice mucho en el Congreso. Quisiera preguntarle si afuera del Congreso, y no solamente en el Congreso, ella advierte que tenemos un buen diálogo en Argentina. Si el diálogo es suficiente o si nos está faltando algo. Graciela, por favor. ¿Como sociedad? Como sociedad. No, creo que estamos con un déficit bárbaro. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque más allá de que nosotros podamos presentar hoy un congreso donde un grupo de dirigentes políticos puedan llegar a coincidir muchas veces, otras disentir, pero finalmente en ese disenso lograr buenas piezas legislativas. Acá se puso como ejemplo la ley para pequeñas y medianas empresas. No alcanza. Yo soy de los que cree que el sistema democrático requiere de mayor espacio y amplitud. En algún momento, hablando de participación ciudadana, dije que era una camisa un poquito chica. Y en esta coyuntura que vive la Argentina, donde claramente, porque esto no lo podemos negar, la construcción del relato generó una sociedad que puede apelar a la amenaza o a la piedra, claramente tenemos un problema serio en donde es necesario institucionalizar un diálogo distinto. Y yo digo que el Congreso no alcanza porque acá hay muchas materias que no están siendo visualizadas más allá de los grandes títulos. Miren, yo voy a hablar con ejemplos para que no les quede ninguna duda de qué hablamos nosotros desde el Frente Renovador UNA cuando decimos necesitamos una mesa de diálogo, un consejo económico y social.
hablamos de la distribución de la riqueza, hablamos de la posibilidad de una mejora legislativa en materia de leyes laborales. Nosotros no creemos que criticando el fuero laboral vayamos a resolver ni los problemas de los trabajadores ni la alta litigiosidad que tiene, por ejemplo, el accidente de trabajo. O sea, es absolutamente necesario que nosotros nos sentemos de manera seria a trabajar con los propios actores para ver hasta dónde aprendimos la lección, qué estamos dispuestos a dar y cuál va a ser la producción que vamos a arrimar desde esos espacios de interés concreto como proyectos para que el Parlamento pueda luego abordarlos con la visión del pueblo o de las representaciones de los estados provinciales. O sea, hay materias que requieren no del DNU, del decreto de necesidad y urgencia, requieren de un diálogo. No podemos los argentinos seguir andando a los barquinazos y entonces ligeramente decir, bueno, son gobiernos de derecha, son gobiernos populistas. No, tenemos que intentar la creación de gobiernos inteligentes, de gobiernos en los que realmente haya inteligencia para la construcción del diálogo. Los diálogos bilaterales resuelven coyunturas, no resuelven las cuestiones estructurales. Y la Argentina tiene problemas estructurales. Nosotros creemos que tenemos las mejores inteligencias del mundo. ¿Y por qué todos los legisladores que hablamos acá hablamos de educación? Porque necesitamos un pacto por la educación y la capacitación. Nuestros trabajadores no están bien capacitados. Eso es algo que nosotros nos lo creemos. Nuestros jóvenes profesionales no están bien capacitados. Y si no es a partir de una mesa de diálogo donde la sociedad, educandos y educadores, se puedan sentar a discutir profundamente qué educación queremos, un proyecto de ley venido del Ejecutivo o de un pensamiento acertadísimo que pueda tener algún señor legislador con expertise en el tema, no alcanza para avanzar. Porque nosotros estamos teniendo estructuras de distintos poderes pequeños que a veces no las podemos sortear como sociedad. Esas pequeñas estructuras de poder se tienen que sentar a la mesa de la discusión. Por eso es que creemos en ese tipo de diálogos. Nosotros no creemos que se afecte la fortaleza de la institución presidencial para nada si se reconoce la necesidad de un diálogo institucionalizado. Miren, a mí me tocó la experiencia del 2001 y a veces cuando algunos intentan apropiarse de la solución, digo, los argentinos salimos de ese incendio porque existió una mesa de diálogo en la cual toda la sociedad representada pudo hacer lo que hizo. Nosotros pudimos abordar planes sociales porque el sector del campo acordó y el sector petrolero tener retenciones para que de ese dinero podamos hacer planes sociales para parar el incendio. Y los sectores de los credos aceptaron la responsabilidad de llegarse a los barrios con los planes sociales en los que se denominaban los consejos sociales barriales. O sea, no alcanza el sistema democrático y la concepción de los tres poderes para resolver los problemas estructurales que tiene nuestro país. Tampoco alcanza con que nosotros digamos estamos bien, porque nosotros podemos decirlos en estos claustros, pero en realidad hay datos concretos que nos hacen advertir que hay problemas en la sociedad. Y eso tenemos que tener la capacidad de abordarlo en algún ámbito. Tampoco nos alcanza la prueba y el error, y yo lo digo esto con afecto, porque yo fui parte de ese famoso grupo A
en el Congreso de la Nación. Por eso lo digo con afecto, porque además desde nuestra fuerza apostamos a que a este gobierno le vaya bien. Nosotros no queremos bajo ningún punto de vista competir electoralmente con un gobierno débil. Queremos competir con un gobierno que haya dado grandes pasos hacia adelante, porque también nos va a exigir a nosotros tener la capacidad de que nuestra fuerza política pueda ofrecerle a la sociedad algo muchísimo mejor. La prueba y el error tiene un límite. La verdad es que debo decirlo con afecto, y esto es desde el corazón. Nosotros creíamos que la fuerza gobernante podía no tener la expertise política, porque es una fuerza nueva, como nosotros, pero no nos imaginábamos la no expertise de gestión, porque es un gobierno que tiene muy buenos cuadros de gestión. Bueno, esos son los motivos que esgrimimos para decir y para sostener la necesidad de la construcción institucional del diálogo. Muchas gracias, Graciela, está muy claro. Julio Cobos mencionó una palabra que a mí me llamó la atención. Mencionó la palabra ahorro, una palabra que en realidad no forma parte de la cultura argentina de estos días. Y yo sé que Julio Cobos no estaba hablando de ahorro en dólares, de manera tal que tengo la obligación de preguntarle a qué se refería cuando se refería al ahorro como política de largo plazo. Julio, por favor. Todos recordarán, los que más o menos tienen la edad que yo tengo, pasé la barrera de los 60, que dentro de la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, estaba el ahorro, estaba la educación y lo que era la movilidad social en esa época, ¿no? Pero el ahorro ahorrábamos en las escuelas y esto se perdió. Y esto es el reflejo de lo que nos ocurre en el país. Vemos todo el mañana, el hoy, la coyuntura. Y un país que quiere mirar a largo plazo, como supo tener esa mirada Argentina, debe recuperar valores, entre ellos el ahorro. Pero el ahorro del sector público y el ahorro del privado. Y para eso, esas variables que yo les mencionaba cuando me tocó exponer, son ejemplos de lo público para brindarle la seguridad y la tranquilidad que es posible recuperar la cultura del ahorro en Argentina. Hemos presentado un proyecto de ley que ha tenido sanción por unanimidad en el Senado y que entiendo que va a ser aprobado en diputados también por casi unanimidad. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en un ahorro para solucionar fundamentalmente el tema habitacional en Argentina. No puede haber crédito a largo plazo si no hay ahorro a largo plazo. Por más voluntad que haya de los bancos, si no hay plata a largo plazo, es imposible hablar de plazos a tasas razonables a 30 años, a 35 años. Entonces estamos pensando en un país que ha tenido la ciudadanía dos karmas, en el crédito la 1050 y en el ahorro el corralito, cómo vencemos esos karmas y cómo competimos con el atesoramiento que hoy hace la ciudadanía, que es en la moneda, en el dólar, y que tantos problemas nos origina porque no está bancarizado, porque están fuera del sistema, en el exterior o en los colchones, como por ahí se dice. Entonces estamos pensando en algo que pueda competir con eso, y algo que culturalmente está muy arraigado en nosotros, el ahorro en construcción, el ahorro en metro cuadrado, el ahorro en ladrillo, en cemento. Entonces, el proyecto que si Dios quiere se transforme en ley necesita de un amplio respaldo para sacar todos los fantasmas y decir esto es una ley que tiene todas las garantías y cinturones de seguridad. Para poner un ejemplo claro, sancionada la ley, uno va a un banco y dice quiero ahorrar, le van a preguntar en qué, en pesos, en dólares o en metro cuadrado o en fracciones de metro cuadrado. Para que esto sea verdaderamente así, tiene que ser actualizado ese ahorro por el índice del costo de la construcción de vivienda en este tipo, una vivienda tipo que establece el INDEC, para lo cual ya necesitamos un INDEC
con verdaderamente confianza y credibilidad. Entonces, apostamos a esto, apostamos a los que puedan ahorrar para prestarle a los que no pueden ahorrar. Pero el proyecto no significa, no está pensando en el crédito, está pensando en el ahorro y en el crédito como consecuencia. Las tasas serán en virtud de muchas variables a analizar. Si los gobernadores quieren hacer vivienda o la Secretaría de Vivienda quiere hacer más vivienda de las que tiene, tendrá que fijar las tasas que quieran o al valor de la construcción o a una tasa distinta y contemplar la variación entre esa tasa y la diferencia de la evolución del metro cuadrado, para brindar a todos los que ahorraron esos cinturones de seguridad, de manera que hoy el que compró 2 metros cuadrados acá 5 años, 10 años, 20 años, los va a tener. El ingeniero Macri está convencido de esto y ha instruido inclusive al propio ministro de Educación para que genere 10 millones de cajas de ahorros, electrónicas en este caso, para que los chicos comiencen a ahorrar, para que los abuelos o los padres le abramos también cuenta a nuestros hijos o nietos, en un país donde sabemos que la educación universitaria es gratuita y que no requiere del ahorro como hacen en otros países, pero sí que sabemos que tenemos problemas de vivienda y que nuestros nietos, nuestros hijos, para contribuir a morigerar el tema de solución habitacional, es fundamental esto. Ojalá que esto se apruebe. Justamente, como sabe que soy un defensor de esto, mire, me acercaron un libro de 2 autores del BID, y el título es Ahorrar para desarrollarse. Ojalá que podamos recuperar la cultura del ahorro en Argentina. Senador Cobo, llévese entonces la buena noticia que le voy a dar ahora. Me acaba de comentar la diputada Graciela Camaño que el proyecto está listo para ir al recinto. El próximo miércoles lo estaría tratando en la Cámara de Diputados. Lo felicito por eso entonces. Omar Perotti mencionó 3 veces la palabra educación y una vez el concepto de inclusión educativa. Me parece que Omar Perotti tiene algo para decirnos al respecto, así que lo quiero invitar a que desarrolle un poco más la idea. Creo que es fundamental para una sociedad tener muy presente el tema educativo. Es la principal herramienta que tiene una sociedad para moldear su futuro. Y tiene un vínculo extremadamente cercano a las posibilidades de futuro y a las posibilidades de empleo. Y no hablar de estas cosas en este ámbito me parece que cualquiera de ustedes podría llevarse una decepción en que no planteemos que hay dificultades y que queremos tratarlas, ni que tampoco entendamos que hay situaciones que como oposición queremos que sean diferentes, pero tenemos clara vocación de diálogo y de construcción. Y esta es una. Este año, Julio decía algo, este año se cumplen 10 años de la ley que establecía la obligatoriedad de la educación secundaria. Según la información de la UNESCO, 1 de cada 10 no la empezó. Y ya que hablamos de proyecto, vamos a pasar el mensaje también. A lo mejor tenemos la misma suerte que Julio. Esta mesa trae suerte. Presentamos un proyecto en la Cámara de Senadores que tiene que ver con la inclusión educativa y la inclusión tecnológica, referenciándonos en el Bicentenario. Como objetivo, marzo del 2017, que todos los chicos argentinos estén sentados en su banco de escuela primaria. Como sociedad, esa sería una señal clave, fundamental de inclusión. Y esto no es una cuestión de deseo, Jorge. Esto me ha tocado llevarlo adelante como intendente. Yo soy de Santa Fe y soy intendente de la ciudad de Rafaela. Y allí en el otro bicentenario pusimos en marcha como reconocimiento
no realizamos ningún monumento ni ningunas actividades grandes. Lo que hicimos fue poner los recursos en un programa de inclusión educativa. ¿Qué era esto? Y aquí la descentralización y el federalismo. En cada ciudad se sabe perfectamente en noviembre qué chicos terminan la escuela primaria y qué chicos se anotan para la escuela secundaria. De ese simple cruce de datos está la información más valiosa para una comunidad. O miramos para otro lado o nos encargamos de ir a buscar a cada uno de esos chicos a su casa. Ese programa hoy ya lleva más de 1.100 estudiantes. La escuela más grande de una secundaria debe tener eso en cualquier lugar. 1.100 chicos que no hubiesen empezado la escuela, a los que se lo buscó, se habló con sus padres, se los acompañó en la tarea de inscripción, se les dio una beca si la dificultad era económica y se les dio apoyo escolar. Y eso es lo que sentimos que hoy, como mínimo, hay que estar planteándose como desafío de inclusión en la Argentina, porque ese 1 de cada 10 está en los lugares más pobres de nuestras ciudades y en los lugares más alejados de nuestra Argentina. Omar, Julio quiere hacer una acotación al respecto, me parece que va a enriquecer. Cuando termine. Bueno, así no lo interrumpo. Y vaya si esto tiene connotación, porque los necesitamos en la escuela a todos, como señal clara, y necesitamos una escuela que empiece a formar distinto. La escuela que referenciaba a Julio, la que tenemos hoy, es la que forma o la que nos viene formando para un trabajo en el futuro. Las raíces están allá en la Revolución Industrial, cuando formaba gente que se pueda incorporar a las fábricas. Y hoy, más o menos lo mismo, preparamos a alguien para que cuando sea mayor se pueda incorporar laboralmente. ¿Qué tenemos hoy? Un violento cambio de tecnología. El 65% de los chicos que hoy están en la escuela primaria van a trabajar en trabajos que hoy no existen. 65% lo va a hacer en trabajos que hoy no existen. Vaya si tiene que ver con lo que hablamos de las inversiones y los puestos de trabajo. En el siglo XIX el 80% de la población trabajaba para generar alimentos, es decir, de 5, 1 hacía otra cosa. Hoy es al revés. 1 de los 5 trabaja en generar alimentos. De los millennials, los que nacieron después del 2000, van a tener, según las estimaciones, 17 trabajos y 5 carreras. La necesidad de formar en habilidades, más que en conocimiento, para ir preparando a una generación que se va a encontrar con que el trabajo no es estable y hay momentos en los que no va a haber trabajo. Estas cosas las tenemos que discutir. Estas cosas ya se están discutiendo. Y eso tiene que ver con la escuela. Eso tiene que ver con la formación de nuestra gente. Esto tiene que ver con la necesidad que ustedes, potenciales inversores de la Argentina, inversores en la Argentina, tienen que estar sabiendo de que hay gente que está con vocación y decisión de discutir estas cosas. Es central que nosotros tengamos esto presente, porque es allí, en la escuela, el lugar donde se puede moldear el futuro de la sociedad. Por eso necesitamos, para empezar, acuerdos básicos o mínimos. No puede haber un solo chico en marzo del año que viene que no esté sentado en su banca de escuela secundaria. No estaríamos dando como sociedad una señal de inclusión y de equidad. Estaríamos mirando para otro lado. Si miramos para otro lado en este tema, como sociedad, la verdad que estaríamos muy mal para enfrentar los desafíos que sentimos que la Argentina tiene y que estoy seguro que va a poder superar positivamente, porque en definitiva hay algunas cosas en las que podremos ir más rápido, hay otras que requieren de un tiempo. En conclusión, yo siempre me he manejado en mis funciones con una frase: ¿cuánto de futuro hay que ponerle al presente? Allí está la clave del éxito. Y creo que en este momento en la Argentina tenemos circunstancias en las que tenemos que movernos de esa manera.
Gracias, Omar, muy bien. Vamos a escuchar el breve comentario que nos quiere hacer Julio Cobos. Adelante, Julio. No quiero abusar de este privilegio, pero verdaderamente el tema de educación es un tema que me apasiona como el senador y como muchos de los que están acá. Y yo comenté dos cosas que van en perfecta sintonía, ¿no?, con lo que dijo el senador Perotti: la obligatoriedad del cumplimiento y la calidad. Un pedido al senador Perotti. Para que realmente el Estado sepa, hoy el presidente, el ministro de Educación, un gobernador, qué chico está en la escuela y quién no, quién faltó, hay que crear un registro digital de la actividad académica y de salud de ese chico. Pero no solo a fines estadísticos, sino a fines correctivos. El Estado tiene que saber si se vacunó o no se vacunó, si tiene problemas de nutrición o no, si faltó a la escuela, si dejó y desertó, pero no solo para que figure un número estadístico, sino para que tengamos un factor correctivo. Este proyecto nosotros lo llamamos cédula escolar, está siendo discutido en la Comisión de Educación. Le pido que tratemos de consensuar porque va a ir en sintonía con lo que usted pide. Y el otro tema, muy brevemente y ya termino, lo que dijo el senador Perotti, ya no es como antes, que uno entraba a un trabajo, una gran empresa, y sabía que se iba a jubilar en esa empresa. Va a cambiar un montón de veces de trabajo. Y como lo dijo él, ni se sabe qué trabajo va a tener el día de mañana. Para lo cual, vuelvo a insistir, y se lo dice alguien que fue decano en una universidad de ingeniería, y que nos preocupábamos por decir cómo hacemos para obtener los ingenieros actualizados en el tiempo. ¿Qué le damos? ¿Toda la tecnología de ahora que sabemos que cambia rápidamente, o le damos la capacidad de interpretar los cambios tecnológicos, adaptarse o generarlos? Y eso se requiere con formación. Por eso es fundamental la revisión de los contenidos. Bueno, disculpen y muchas gracias. Por favor, gracias, Julio. Pinedo habló, y yo tomé nota de una frase de él que me llamó la atención y que debe movernos a una reflexión. Él dijo: las visiones contradictorias de los distintos sectores sobre los mismos hechos. Y esto es algo que yo noto que está pasando acá, y me parece que este es un buen momento entonces para preguntarle a Federico, ¿qué pasa? Que estamos todos en el mismo cine, pero pareciera que estamos viendo películas diferentes. Bueno, sí, hay gente que cree que que nos está yendo muy mal, que nos estamos por destruir a la vuelta de la esquina, y otros que creemos que tenemos una enorme oportunidad y que la vamos a aprovechar, ¿no? Oyendo esta discusión de recién, me da la impresión de que la suma de sentido común, por un lado, y de mirada de largo plazo y de resolver problemas del futuro, por el otro, son extraordinariamente positivos para la Argentina. La frase de Perotti de que estamos en un momento en que podemos darnos el lujo de hacer estas cosas me satisface mucho. El deseo de Graciela de que nos vaya bien, por suerte, eso sí, se lo vamos a conceder, nos va a ir muy bien. Yo creo que tenemos una gran oportunidad por delante y estoy seguro que no la vamos a desaprovechar, como esta discusión muestra, ¿no? Tenemos en los números económicos de un momento extremadamente complejo a la vista cómo hemos recuperado reglas, vamos a recuperar reglas para el año que viene, vamos a tener una inflación que va a ser muy baja a partir de ahora mismo, muy baja para lo que veníamos, pero eso genera previsibilidad y gobernar es generar confianza y hemos logrado generarla. Vamos a tener una enorme expansión de las inversiones en infraestructura estatales y privadas, vamos a tener un fortalecimiento de las finanzas y de la economía del interior con el aumento del federalismo. Yo soy de un enorme optimismo. Y bueno, para los pesimistas que ven el otro cine,
espero que se defrauden ya pronto, en 2 o 3 meses más. Bueno, señoras y señores, hemos tenido una mañana interesante, hemos dialogado, nos hemos escuchado, hemos hecho aquello que hace falta que se ha hecho en Argentina. Entiendo entonces que el objetivo del Council of the Americas y de la Cámara Argentina de Comercio está cumplido en el día de la fecha. Les pido un aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Graciela Camaño, el ingeniero Julio Cobos, el doctor Federico Pinedo y el contador Omar Perotti, y por supuesto también al doctor Jorge Argüello.